A inicios de esta semana, el 1 de febrero, se dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador había enviado a la Cámara de Diputados una iniciativa preferente para reformar la ley de la industria eléctrica. La cuestión es, ¿cuáles son los cambios que plantea? ¿Por qué los analistas están tan preocupados? Y aún más importante, ¿podría haber problemas a nivel internacional por esta reforma? Aquí vamos a conocerlo, pero antes vamos a conocer un poco del contexto histórico. La Ley de la Industria Eléctrica surgió en 2014 como consecuencia de la reforma energética aprobada en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto. De esta ley surgió el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, un organismo descentralizado que desde ese momento se ha encargado de garantizar la imparcialidad en el acceso a la red nacional de transmisión a las redes generales de distribución. Pero una vez que entró en funciones el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018, dejó claro que la reforma energética del sexenio pasado se iba a echar abajo o se iba a reformar, con el objetivo de revivir el sector energético, Pemex y la CFE. La cuestión es, desde hace años la CFE, que es la que nos incumbe para este video, no está pasando por sus mejores años. Por eso, la reforma energética anterior a AMLO le abrió las puertas del país a la inversión extranjera, para que invirtieran en dicho sector. Pero de acuerdo con AMLO, lo único que la CFE requeriría era inyección de capital por parte del Estado para rehabilitación de sus hidroeléctricas. Ya han pasado 2 años del sexenio de AMLO y el plan de renovación de las hidroeléctricas va viento en popa. A mediados del año pasado, la CFE concluyó con su estudio, en el que determinó que 21 represas eran factibles de renovación para producir energía. Pues bien, dentro de este contexto, se entiende perfectamente la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por AMLO, donde se plantea la modificación de 8 artículos y 4 transitorios. Estos cambios incumben al CENACE. Estos cambios son 2. El primero es que este organismo estará obligado a cambiar el orden de despacho de la energía, pues en vez de ponderar la energía más barata por nodo, deberá de darle preferencia a la energía hidroeléctrica que va a producir la CFE, seguido por la energía generada por otras plantas de este mismo tipo. En tercer lugar, la energía eólica comprada por la CFE y después la de las empresas privadas. En cuarto lugar, van a quedar los ciclos combinados de la CFE. Y se va a dejar al último las energías renovables y las solares de las empresas privadas. 2. El CENACE podrá cancelar contratos ya hechos en años pasados, además de que ahora su otorgamiento estará sujeto a nuevas condiciones. Está claro que la reparación o modernización de las hidroeléctricas por parte de la CFE, en combinación con esta reforma enviada a la Cámara, privilegia a la CFE sobre la iniciativa privada, y sucedió ante la imposibilidad por parte del mismo gobierno de establecer una política energética que devolviera facultades al Estado, como antes, un objetivo que AMLO vino manejando desde su campaña en 2018 y que no ha podido lograr gracias a los contrapesos del mismo sistema. La cuestión es, lo que plantea esta iniciativa va en contra de lo establecido en las bases del CENACE, pues uno de sus objetivos es garantizar la imparcialidad en el acceso a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución. Por lo tanto, el darle prioridad o preferencia a la energía producida por la CFE y después la producida por las empresas privadas rompería con el propósito totalmente con el que se creó este organismo. Pero eso no es todo, pues dentro de esta estrategia de fortalecer a la CFE, la reforma plantea que de ahora en adelante el gobierno tendrá la obligación de revisar la rentabilidad y continuidad de los contratos de los productores independientes de energía que le venden a la CFE.
además de que éste ya no tendrá que adquirir energía limpia y renovable mediante subastas, sino que podrá diseñar sus propios mecanismos para poder adquirirla. ¿Bajo qué argumento la reforma justifica tal cosa? En el apartado de exposición de motivos de la misma iniciativa, de acuerdo con la revista Proceso, se plantea lo siguiente. El gobierno de Enrique Peña Nieto le dio cobertura legal a la llamada reforma energética, a base de sobornos entregados a legisladores mediante el engaño mediático a la población, que se tradujo en negocios lucrativos para empresas particulares y políticos corruptos, transitando al empoderamiento privado del mercado eléctrico. Revista Proceso, 1 de febrero de 2021. Entonces, la intención del Poder Ejecutivo es que la CFE domine los contratos energéticos a través de obligar al SENACE a limitar la generación de energía producida por las empresas privadas. En otras palabras, la intención es volver a los años anteriores a la reforma energética del sexenio pasado, años en que la CFE era prácticamente la única que brindaba energía al país. La cuestión está en que la CFE ya no tiene la capacidad de brindar toda la energía de manera óptima. Por esta razón se abrió el país a las empresas privadas. ¿Podrían existir problemas internacionales de aprobarse esta reforma? Aún es muy pronto para saberlo, pero hace unos meses un grupo de inversionistas de origen canadiense empezó a mostrar preocupación y ya ha hecho saber a su propio gobierno sobre que el presidente Andrés Manuel López Obrador podría estar violando el TEMEC. En una carta dirigida a Chrystia Freeland, viceprimera ministra de Canadá, Bill Morneau, ministro de Finanzas, al canciller François-Philippe Champagne y a otros funcionarios, 4 empresas expresaron su preocupación por la amenaza que pesaba sobre sus inversiones en México e instaron a su gobierno a que presionara al país sobre este tema. Proceso, 13 de julio de 2020. Pero no nada más son los canadienses, también los inversionistas estadounidenses han mostrado su preocupación al nuevo presidente Biden, bajo la premisa de que los cambios que está realizando el presidente AMLO posiblemente estén violando el TEMEC, al no darle la misma importancia a las energías renovables, cuestión que se encuentra plasmado en este tratado. ¿Ustedes cómo ven la reforma energética de AMLO? ¿Creen que va a ser aprobada por los legisladores? Y de ser así, ¿habrá problemas con el TEMEC? Comenta abajo en los comentarios y si te gustó este video, dale like y suscríbete. Yo soy Itzel Andrade y esto fue México en Perspectiva.